Hola, nosotros somos el equipo Manatíes. Sean bienvenidos a nuestra presentación de la actividad Funciones Químicas. En el presente trabajo se profundizará en el grupo funcional conocido como éter. A lo largo de este video se presentará su nomenclatura, estructura, propiedades físicas, los diferentes tipos que existen y cómo estos se sintetizan. Por otro lado, se indagará en el estudio de los epóxidos, un tipo de éter cíclico, examinando sus caracteres básicos. Hola, soy Denise Paul y hoy les hablaré de los éteres y algunas características de estos compuestos. Bueno, los éteres son compuestos cuya estructura está formada por un oxígeno, el cual está ligado a dos sustituyentes que pueden ser del grupo alquilo o arilo. Sigamos. Hablando de las propiedades de los éteres, como primer punto, su átomo de oxígeno forma una configuración sp3 con un enlace casi tetraédrico. Un ejemplo de esto lo podemos observar viendo la primera imagen, en donde se representa la estructura del etil dietílico, el cual debido a sus electrones libres y al volumen de sus sustituyentes, influye a que éste tenga un ángulo de enlace tetraédrico de 110 grados. Como segundo punto, los éteres tienen un momento dipolar general, el cual es la suma vectorial de 4 de sus momentos dipolares individuales. Por otro lado, los éteres no pueden formar enlaces por puente de hidrógeno con otro éter, debido a que no contienen grupos hidroxilo, pero sí pueden formar estos puentes de hidrógeno con los hidrógenos de otras moléculas que tengan grupos OH o NH. Siguiendo con las características de los éter, como siguiente punto tenemos sus puntos de ebullición. Tienen una habilidad muy baja en comparación de otros compuestos como los alcoholes. En el siguiente punto, tienen poca reactividad química debido a que los enlaces carbono-oxígeno, los cuales tienen, son muy difíciles de romper. Igualmente, los éteres son solubles en agua. Sin embargo, al aumentar los carbonos en su estructura, su solubilidad disminuye. Ahora hablemos sobre la nomenclatura de los éteres. Existen dos tipos de nomenclatura. El primero se llama éter alquil-aquílico, que es la nomenclatura común, y el sistema de la IUPAC, llamado alcoxialcano. Para el caso de los éteres con estructura más complicada. Primero hablemos de la nomenclatura éter alquil-aquílico. Para esta nomenclatura se escribe primero la palabra éter, seguido del nombramiento de los grupos alquilos enlazados al oxígeno, y al segundo grupo alquilo se le escribe la terminación ico. En esta nomenclatura se utilizan dos sistemas, el antiguo y el actual. La principal diferencia es que en el actual el orden de los grupos alquilo es alfabético y en el antiguo es según la complejidad de los grupos. Hola, yo soy Roberto Martínez y les hablaré sobre la nomenclatura alcoxialcano y la nomenclatura de los éteres cíclicos. El sistema alcoxialcano utiliza el grupo alquilo más complejo como raíz del nombre y al resto de la molécula como un grupo alcoxil. Pongamos de ejemplo al éter ciclohexil metílico. El sistema alcoxialcano se nombraría como metoxiciclohexano. El metil es el grupo alcoxil, mientras que el ciclohexil funciona como la raíz del nombre, pero es el grupo más complejo. Algo importante de esta nomenclatura es que funciona más para aquellos éteres que son muy complejos. Ahora pasemos con la nomenclatura y estructura de los éteres cíclicos. Los éteres cíclicos pertenecen a un grupo de compuestos llamados compuestos heterocíclicos. Estos compuestos tienen un anillo y en este anillo tienen uno o varios átomos diferentes del carbono. Dichos átomos son conocidos como heteroátomos. El primer éter cíclico es el óxido. Estos constan de 3 miembros en su anillo y su nombre se forma de la palabra óxido de antes del alqueno que se oxida. La imagen se puede apreciar que el alqueno es el ciclohexano y si se puede reaccionar con el ácido peroxibenzóico se genera el producto óxido de ciclohexeno. También existe un sistema en donde se enumeran los átomos del anillo del alqueno y cuando pasa esto se emplea el término epoxi como sustituyente y los números serán los carbonos enlazados al oxígeno. El siguiente éter cíclico es el oxetano, cuyo anillo es de 4 miembros. Igual se empieza a enumerar desde el heteroátomo y se agrega el término oxetano. Para finalizar mi parte les hablaré sobre los compuestos que tienen 5 miembros en su anillo y estos se llaman furanos. También se le pueden llegar a llamar oxolanos, pero cuando tienen 4 hidrógenos más que el furano. El anillo se empieza a enumerar desde el heteroátomo y el término sistemático es el furano. Hola, yo soy Astrid Tolosa y les continuaré hablando sobre otro tipo de éter cíclico que es el pirano. Los piranos presentan un anillo de 6 miembros con 5 átomos de carbono, un átomo de oxígeno y 2 enlaces dobles, es decir, un éter insaturado. El compuesto saturado, el que solo tiene enlaces simples, tiene 4 átomos de hidrógeno más y se llama tetrahidropirano, THP. Otro término sistemático es el oxano. Seguimos con los dioxanos, los cuales presentan 2 átomos de oxígenos en su anillo de 6 miembros. Su forma más común es con los 2 átomos de oxígeno en una relación 1,4.
Ahora hablaremos sobre diferentes tipos de síntesis de éteres. La síntesis de Williamson es la manera de formar éteres más confiable y versátil. Este método involucra el ataque SN2 de un ion alcoxído sobre un haluro de alquilo primario o tosilato no impedido. Hola, yo soy Carlos Piña y les voy a hablar acerca de la síntesis de éteres por alcoximercuración-desmercuración. Esta se produce cuando un éter recibe una molécula de alcohol en presencia de acetato de mercurio, específicamente en el alqueno del compuesto inorgánico con el que se está trabajando, produciendo una reacción intermediaria que se llama alcoximercurio. Esta se ayuda del borhidruro de sodio y produce un éter, dando así una síntesis de estos. Ruptura de éteres por yoduro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno. La falta de reactividad de los éteres hace que estos funcionen específicamente como disolventes, debido a que no reaccionan en condiciones básicas, sino en condiciones altamente ácidas. Un éter protonado puede permitir la salida o la sustitución de un alcohol. El bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno son sustancias que concentradas son altamente ácidas, por lo que permiten protonar a los éteres y permitir que estos sustituyan o eliminen un alcohol de su estructura. Ahora les hablaré del mecanismo de ruptura de éteres por yoduro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno. Los éteres se rompen por medio de sustitución nucleofílica en presencia del bromo o del yodo, por medio del siguiente mecanismo. Número 1. La protonación del éter para generar el grupo saliente. Número 2. Por medio de una reacción SN2 en la que se hace la ruptura del éter protonado. Y número 3. El fragmento del alcohol se convierte en un haluro de alquilo. Soy Andrea Ramírez y les voy a hablar de la epoxidación con peroxidácidos. Los peroxidácidos son usados para la conversión de alquenos a epóxidos. Cuando estas reacciones son llevadas a cabo en un ácido acuoso, el epóxido se abre a un glicol, por lo que se evita el uso de ácidos fuertes. En esta reacción, un alqueno reacciona con un peroxidácido para la formación de un epóxido más un ácido. Ciclación de aloidrina promovida por una base. El tratamiento de una aloidrina con una base da como resultado a un epóxido a través de un ataque SN2 interno. Las aloidrinas son generadas al tratar alquenos con disoluciones acuosas de halógenos. Hola, yo soy María Fernanda Mijares Pérez y voy a hablar sobre los mecanismos de reacción de la apertura del anillo de los epóxidos catalizada por un ácido y posteriormente por una base. Cabe recalcar que los epóxidos, a diferencia de los éteres, pueden reaccionar en condiciones ácidas o básicas. En cuanto a los productos de la apertura catalizados por un ácido, dependen del disolvente empleado. En agua, el mecanismo de esta hidrólisis involucra la protonación del oxígeno formando un buen grupo saliente, seguido de un ataque SN2 por el agua. En esta reacción da como resultado glicoles con estereoquímica anti o trans. Como primer paso tenemos el 1,2-epoxiciclopentano reaccionando con el ion hidróneo, logrando la protonación del epóxido y formando un electrófilo fuerte. En este siguiente paso tenemos al epóxido ya protonado y al agua, que fue el resultado del paso anterior, y se puede ver cómo el agua ataca y se abre el anillo. En el siguiente paso, el oxígeno de abajo necesita quedar con dos enlaces para su estabilidad, por lo que ocurrirá una desprotonación y se formará un diol más un ion hidróneo. En alcoholes, en este caso se tiene un alcohol como disolvente que actúa como nucleófilo. La reacción da como resultado un alcohol alcoxílico con estereoquímica anti o trans. En el primer paso se puede ver la protonación del epóxido para formar el electrófilo fuerte. En el segundo paso se ve cómo el alcohol, en este caso metanol, ataca y se abre el anillo. En el último se puede observar la desprotonación del oxígeno para formar un alcoxilo. Y por último, cuando un epóxido reacciona con un ácido alonítrico como disolvente, da como producto un epóxido protonado, el cual posteriormente será atacado por un ion haluro, resultado del paso anterior. Ahora hablaré sobre los mecanismos de reacción de la apertura del anillo de los epóxidos, pero esta vez catalizado por una base. Las bases fuertes pueden atacar y abrir epóxidos, como es el caso del ion hidróxido. En este primer paso podemos ver cómo esta base fuerte ataca, abre el anillo y se forma un alcóxido. En el paso 2 se logra ver cómo sucede la protonación del alcóxido para formar un diol. En este caso es el transciclopentano 1,2-diol. En la última imagen se logra observar cómo un ion alcóxido, en este caso metóxido de sodio en metanol, puede reaccionar con epóxidos para formar productos de la apertura de un anillo. En la última imagen se observa que las aminas también pueden abrir epóxidos, como es el caso del óxido de etileno, que reacciona con amoníaco acuoso para formar etanolamina. A modo de cierre, podemos señalar que, si bien los epóxidos son éteres, poseen características propias que los diferencian del resto.
tales como su estructura, puesto que los epóxidos son éteres cíclicos de 3 miembros. Los epóxidos son obtenidos al darse la reacción entre alquenos y peroxiácidos. De igual forma, cabe mencionar que los éteres son relativamente no reactivos, no obstante, los epóxidos no cumplen con esta condición. Por último, se puede concluir que existen diversos tipos de éteres, así como de reacciones y síntesis.